Bienvenidos a Desafío. Sin lugar a duda, el día de hoy vamos a platicar de un tema fascinante como es el vino blanco y vino rosado. Para ello, el día de hoy nos encontramos con Pilar Meré. Ella es directora de comunicación de la Asociación Mexicana de Sommeliers AC. Muchísimas gracias, Pilar, por acompañarnos. Vino blanco, por principio. Hoy día en México, ¿qué tanto se consume el vino blanco? Fíjate que en general en el mundo no se consume demasiado, incluso todavía encuentro muchas personas, sobre todo hombres, que me dicen que el mejor vino blanco es un tinto, lo cual es una barbaridad porque la naturaleza nos da uvas blancas, nos da uvas tintas, con las que podemos elaborar blancos, tintos, rosados, etcétera. La verdad es que el consumo es pequeño todavía. ¿Hablamos de qué tanto? Mira, yo te diría que en términos generales, de forma universal, es 70% vino tinto, 24% vino blanco y 6% se lo pelean entre espumosos y rosados. Realmente el consumo es muy poco. Inclusive llama la atención que a veces de la misma marca el blanco es más económico, razones de mercado. Meramente de mercado, ni Meramente de de mercado. calidad, ni de producción, ni de nada. No, al final la calidad de un vino tiene que ver con la calidad de la uva. Y después, lógicamente, tú puedes tener una garantía cuando estás tocando y probando vinos de empresas que son prestigiadas. Fuera de eso, bueno, siempre habrá un riesgo y no podrías establecerlo más que descorchando la botella y probándolo. Aún así, siempre estará el entorno subjetivo del gusto. Ok, mito o realidad que el vino blanco es consumido más por los hombres. Es un mito totalmente. Fíjate, inclusive el mundo del vino está lleno de paradigmas y anteriormente se decía, de forma muy equivocada, que el vino tinto era masculino y el blanco femenino. Tiene que ver con ciertas razones. El mundo del vino siempre ha sido un mundo de hombres por hombres y para hombres. Ok. Empiezan a incursionar las mujeres y el paladar se tiene que educar. El sabor más cercano a lo natural al ser humano es el dulce. Ok. Los primeros vinos blancos que se elaboraban tenían azúcar residual. Por lo tanto, entre lo amable que podría ser ese paladar y ese azúcar residual, le gustaba más a las mujeres que no tenían costumbre de beber vino. Pero hoy es un mito. Hoy las mujeres bebemos vino tinto, elegimos vino tinto. ¿Cómo consumir o cómo empezar a consumir un vino blanco para aquellos que no tienen educado ese paladar? Lo primero es romper el paradigma y decidirse. Te voy a decir por qué. Al final, un vino blanco tiene la misma calidad o puede tener la misma calidad que un tinto. Lo que sucede es que es muy benevolente en varios aspectos. Para aquellos que se inician es más amable. Su cualidad es la acidez, que va muy bien cuando nosotros hablamos de sintonías gustativas, es decir, del famoso maridaje. La acidez es un elemento que ayuda mucho a los platos. Pero también yo creo que es un tema de atreverse, sobre todo en países en donde o lugares, quizá lugares de playa en México, donde la climatología es alta. En primavera, en verano, son los Claro. vinos ideales porque se ¿Y sirven en la un uva? rango. Y en la uva, por ejemplo, comenzar a tomar con qué uva? Bueno, las más amables porque tienen, En blanco. ajá, Ajá. de suyo esa parte dulce o esa parte frutal que nosotros luego mencionamos como abocado. Quizá la Riesling es muy amable. La Sauvignon Blanc es universal, entonces pueden encontrar vinos de cualquier nacionalidad en esa uva. Y claro, la madre de todas las uvas que es la Chardonnay, Ok. que puedes encontrar un vino joven, es decir, de una Chardonnay que no tiene barrica, o una Chardonnay que ya tiene un paso por barrica, por madera, y por lo tanto se vuelve un poco más potente y corpulento. Para quienes ya conocen y ya gustan de un vino blanco, ¿qué paso a dar? Pues yo te diría que cualquiera. Y sería finalmente lo que siempre recomiendo. Para aprender de vino hay que probarlos. Si uno lo quiere entender y quiere saber un poco más, entonces hay que estudiar. Pero de entrada lo principal es tener ese gusto, esa aventura por probar uvas, denominaciones de origen y enotecnias diferentes. Pilar, decías que el 24% más o menos es el consumo de vino blanco. El Así vino es. rosado todavía estamos Uf. muy en pañales en México. Sí. ¿Qué pasa con esto? Fíjate que el vino rosado en algún tiempo fue una mezcla de tintos y blancos, por lo tanto la calidad era dudosa y además se creó ese otro paradigma de decir quien toma vino rosado es porque no sabe tomar vino. Hoy por hoy esto es un mito. Hoy la elaboración de un vino rosado, podríamos decir de forma general, existen tres procesos, pero el más común es tener un vino tinto de poca maceración, muy breve. Cuando tú tienes una uva tinta del ollejo, de la Claro. cáscara, obtienes aromas, sabores, taninos, y dependiendo del tiempo en que tú dejas o permites que el mosto o jugo de la uva permanezca en contacto con esos ollejos, vas a obtener un colorante y obviamente los demás elementos. Hoy por hoy, un tinto podría darnos paso a un rosado y por lo tanto, un rosado es un tinto de poca maceración.
Ok. ¿En qué momento puede ser un vino rosado, un vino blanco? Depende de la uva, finalmente. Los vinos blancos podemos elaborarlos solo de uvas blancas y a veces de tintas sin utilizar el ollejo y si tiene la pulpa blanca. Los rosados siempre tendrán que ser de uva tinta, pero tienen la virtud de ser intermedios en el gusto. Van muy bien con platos que tienen una corpulencia media, como podría ser en México unos chiles en nogada. Perfecto, pues ahí está el vino blanco y el vino tinto, también se pueden tomar, degustar en la tardecita. Así es. En la tarde pueden ser aperitivos, acompañar los platos y qué mejor que en esta temporada de primavera, verano, de climas cálidos, porque la temperatura de servicio más o menos está en un blanco en el rango de los 6, 8 grados centígrados Ok. y en un rosado más o menos de los 8 a los 10, así Pues que ahí. ideal. Pues muchísimas gracias, Pilar, sin lugar a duda, fascinante el hablar de vino blanco y vino rosado. Muchísimas gracias. Ahí está Pilar Meré, directora de comunicación de la Asociación Mexicana de Sommeliers. Habrá que degustar más vino blanco y vino rosado en territorio nacional. Muchas gracias. Gracias.